Este es un discurso hasídico de Frierdiker Rebbe, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson de bendita memoria, del año Tovshin Beis, 1942. Este discurso es una especie de continuación del discurso anterior. En el discurso anterior, Binu Boyarim Ba'om, también del mismo año, que entiendan los brutos en el pueblo, etc. El Rebbe anterior explicó ampliamente la diferencia entre Ila Ve'olul, causa y consecuencia, y Yesh Me'ain, y algo de la nada. En el discurso que hoy vamos a estudiar, amplía un paso más esta explicación y la aplica, digamos, en términos bien prácticos. Ahora bien, en este discurso aparecen varios conceptos fundamentales en el pensamiento hasídico sobre cómo es la interacción entre el cuerpo y el alma, las diferentes potenciales del alma, cómo esto tiene relación con cómo Dios se inviste en el mundo, etc. Entonces, van a aparecer de vuelta estos diferentes conceptos que están esparcidos en diferentes discursos hasídicos a lo largo de todo el pensamiento hasídico. En este discurso aparecen muchos de ellos, todos juntos, para llegar a la comprensión, digamos, de que quien quiere realmente entender a Dios puede esforzarse en el estudio de Torá, y si no puede estudiar por sí mismo, en la práctica puede escuchar clases de otras personas para de a poco ir refinándose a sí mismo, para entender conceptos de divinidad y poder percibirlo y sentirlo a Dios. Este discurso empieza con otro salmo, otro versículo de un salmo. Aquel que, es una pregunta retórica, dice el rey David, aquel que planta el oído no escuchará. O sea, Dios, que es el que crea el oído, la capacidad de audición, ¿acaso él no va a escuchar? Aquel que forma el ojo, ¿acaso él no va a observar? Claro que ve. Dios escucha y Dios ve. ¿Tiene oído? No. ¿Tiene ojos? No. Pero si él forma el oído, forma el ojo, con seguridad él ve también. El rey David está diciendo a aquellos que hacen sufrir al pueblo judío y dicen que Dios bendito sea, no ve, y el Dios de Jacob no entiende todas las cosas materiales y terrenales que ocurren aquí abajo con las criaturas físicas, que esto es una continuación de vuelta del discurso anterior, en donde estaba la idea general de los idólatras antiguamente, que decían, Dios dejó la tierra, se fue, y dejó todo en manos de las constelaciones. Entonces, en continuación con esa cuestión, aquellos que hacen sufrir al pueblo judío y dicen que Dios no ve y no escucha, no saben nada de lo que pasa aquí abajo en este mundo material. Ustedes también, personas vacías, también pueden entender esto, e incluso los tontos pueden ser sabios en este asunto y entender que el Creador, bendito sea, es el que crea los oídos, es el que crea los ojos, Él escucha y Él ve. Como dicen los comentaristas, que una persona que crea una máquina, un dispositivo determinado, forzosamente él mismo tiene que saber cuál es el trabajo y la función, la influencia en el mundo, digamos, de esa máquina. Conoce a esa máquina. Por cuanto Dios bendito sea creó los oídos y los ojos de todas las criaturas para que escuchen y para que vean, con seguridad también, forzosamente tenemos que decir que Él escucha y Él ve. Pero tenemos que entender, ¿por qué trajo David Amelech, el rey David, una prueba de esto? Es decir, de que Dios ve, Dios escucha y Dios ve. ¿Qué quiso decirnos el rey David con esto de que Dios escucha y ve? Y aquí se entiende que hay dos fuerzas, la visión y la audición, que son una buena prueba del hecho de que Dios ve y escucha, más que otras fuerzas del alma, la fuerza de agarrar cosas, la fuerza de caminar, etc. Porque evidentemente de estas dos fuerzas del alma, de audición y visión, podemos entender el concepto de Elokus, de divinidad, a Dios, más que con cualquier otra de las fuerzas del alma. ¿Por qué eligió David Amelech justamente estas dos fuerzas? Tenemos que entender cuáles son cuáles son las virtudes de estas dos fuerzas de visión y audición, que de ellas justamente podemos entender Elokus, a Dios, divinidad. ¿Por qué justamente eligió David Amelech estas dos fuerzas? Para entender a Dios. ¿Acaso Dios no va a ver? ¿Acaso Dios no va a escuchar? Quiere decir que a partir de entender estas dos capacidades del ser humano, de visión y audición, bueno, ahora entendemos a Dios, claro que sí. ¿Qué tienen de especial estas dos cuestiones? Que lo vamos a entender hacia el final del discurso. Para entender esto, lo especial de estas dos cualidades, que a través de ellas podemos entender a Dios, o por lo menos algún aspecto de Dios,
vamos a ver que se refiere a Ashgaha Protis, a la supervisión divina y cómo Dios crea cada una de las criaturas. Lo vamos a ver. Para entender esto tenemos que entender primero aquello que fue explicado, que las naciones del mundo dicen en el discurso anterior, por encima de todos los pueblos está Dios, sobre el cielo está su gloria, que la creación, el creador, bendito sea, está muy por encima de toda la cuestión material y terrenal, y su gloria está solamente en los cielos. Automáticamente en la tierra y todas las criaturas son muy bajas para que Dios, bendito sea, pueda conocer las acciones buenas y las acciones malas de los seres humanos y guiar a los seres humanos, y por lo tanto Dios dejó la conducción de toda la creación terrenal en manos de las estrellas y los astros. Esto es lo que decían los idólatras y paganos, etc. El error de ellos es que ellos piensan que la creación está hecha, Dios creó al universo entero en forma de desencadenamiento de causa y consecuencia, pero la verdad es que el creador, bendito sea, creó el universo entero en forma de yesh me'ain, algo de la nada, como es sabido la frase, Dios hizo lo que no existe, lo que no es, lo hizo ser. El creador, bendito sea, hizo a lo que lo que no es nada, lo hizo algo, ex nihilo, creación algo de la nada. De vuelta, fue ampliamente explicado en el discurso anterior. En la creación algo de la nada, que llamamos Ain, la nada, se inviste en el yesh, en el algo. Esa investidura, digamos, el hecho de que la nada está dentro del algo, dándole vida constantemente, es en forma revelada, es decir, que se inviste, se revela, por así decir, la nada, el Ain, en el yesh, en el algo. El yesh se vuelve como una ropa para el nada. De la misma manera, se inviste en la creación, yesh me'ain, algo de la nada, pero en esa investidura, es decir, como una persona que tiene ropas puestas, las ropas toman la forma de la persona. Una ropa colgada en el armario, en una percha, es una ropa y es muy linda, es muy colorida, es muy agradable, pero no tiene forma. Es como si dijésemos plana, es una cosa chata. Cuando la persona se viste con esa ropa, y la ropa toma otra forma, por supuesto la persona también. La persona ahora, como decía Rabbi Yochanan en el Talmud, lo llamaba Rabbi Yochanan a sus ropas mehavdusa, aquellos que me dan gloria y honor, porque una persona bien vestida está bien presentada. Pero de vuelta, la ropa en sí no tiene, por así decirlo, una forma. Cuando tiene la persona dentro, entonces la ropa tiene una forma, acá pasa lo mismo. Yesh me'ain. El Ain, la nada, está dentro del Yesh. La nada está dentro del algo en forma constante para darle vida. Y ahí el algo pasa a existir, pasa a ser como la ropa que ahora tiene forma. Pero esa forma de investirse del Ain dentro del Yesh es forzosamente de manera tal que el Ain está oculto del Yesh. ¿Por qué decimos que el Ain está dentro del Yesh? La nada está dentro del algo. Y antes dijimos de forma revelada, porque de vuelta, es como la ropa que no tiene forma. Si la ropa, de repente vemos una ropa caminando por la calle con forma, evidentemente alguien está vistiéndola, hay algo adentro de eso. El algo por sí mismo no existe, no es nada. Solamente que cuando está el Ain, la nada, dentro de ese algo, como dijimos en la clase pasada también, en el discurso pasado, Koyach HaPoel Benifal, la fuerza del que actúa dentro de la creación, la nada está constantemente involucrada en la creación para que la creación exista, porque la nada no se vuelve algo. El algo no es algo por sí mismo, no sale de sí mismo. Una cosa no se hace a sí misma, sino que hay un Dios constantemente creando. Y también explicamos que esta es la razón por la cual en la creación se utiliza, en el relato de la creación, el ejemplo de la palabra para crear. Dios creó el mundo entero con la palabra. Con la palabra de Dios se hicieron los cielos y todo lo que existe. ¿Por qué? Porque es el mismo concepto. La palabra tiene que ser constantemente, uno tiene que ejercer la fuerza de habla en forma constante para que se escuche lo que dice. En cuanto deja de ejercer su capacidad de habla, se deja de escuchar. De la misma manera, Dios está constantemente hablando, por así decir, las palabras que Dios dijo, así explica el Tanya en el Alter Rebbe también, las palabras que Dios dijo, que sea el cielo, que sea esto, que sea lo otro, todas estas palabras están kayamim le'olam. Se sostienen, fuertemente, eternamente, creando toda la creación.
y en el momento que Dios libre y guarde a él se le ocurriese dejar de decir estas palabras, pues la creación entera dejaría de existir en forma automática, como si nunca hubiese existido. Ahora bien, entonces, por eso decimos que el Ain tiene que estar dentro del Yesh. Si vemos un Yesh, vemos una existencia, tiene que haber un Ain, tiene que haber un nada dentro de esa existencia dándole vida. Pero, segundo paso, ese Ain, ese nada, tiene que estar oculto del Yesh. Causa y consecuencia se conocen, por así decir, mutuamente. Pero si el Ain estuviese revelado dentro del Yesh, si la nada estuviese revelada, la nada creadora estuviese revelada dentro de la existencia, pues la existencia dejaría de existir. No podría soportar semejante revelación en su interior. Como trajimos también el ejemplo de Matan Torah, de la entrega de la Torá, que cuando Dios hablaba, el pueblo judío entero fallecía, Dios los revivía. El ejemplo del sol y la cobertura del sol, la atmósfera, por ejemplo, como ejemplo de vuelta. Si el sol iluminase tal y cual el sol es aquí abajo, pues nos quemaríamos todos. Tiene que haber algo que lo tape, algo que lo cubra, algo que nos proteja. Son todos ejemplos para entender esta cuestión de que el Ain está oculto del Yesh. La nada creadora está oculta de la existencia misma. La razón de esto es porque todo el concepto de la creación es Be'ein Areich. No hay relación y comparación entre el Yesh y el Ain. La nada que es espiritual, y el Yesh, la existencia, es material. Y lo material frente a lo espiritual no tiene comparación. Por lo tanto, es la creación en forma de novedad. Y el Yesh, la existencia creada, de la nada es en forma de Hidush. Algo novedoso, totalmente novedoso. De la misma manera es arriba. ¿A qué se refiere con novedoso? En el discurso anterior explicó que Ila Be'alul, causa y consecuencia, la consecuencia está incluida dentro de la causa. Y dimos el ejemplo de las palabras del habla con las palabras del pensamiento, dimos el ejemplo de las emociones con el intelecto. Está incluido uno dentro del otro. Entonces cuando se revela, en realidad no es algo nuevo, en realidad es algo que se reveló de algo que ya estaba oculto, ya estaba ahí. Pero la creación no estaba incluida en Dios, por así decir, sino que es una cuestión totalmente novedosa. Breishis bara Elohim, en el comienzo de la creación, Dios creó, etc. Antes no había creación. Así es arriba también, espiritualmente hablando. El concepto de desencadenamiento de niveles, de causa y consecuencia, esto ocurre desde Sfiras a Jochma Ulemata. Ok, acá empiezan los conceptos complejos de Hasides. El pensamiento místico judío, Kabbalah, Hasides, etc., habla de Sfirot. Que ahora no es el momento para explicar todos los detalles de qué significa esto, y está en otros videos también explicado. Una sfira es una emanación divina, una expresión divina, como Dios se muestra hacia nosotros de una manera determinada. Y hay 10 Sefirot, Chochma, Bina, Das, etc., hasta Malchus. Así se llaman, no importa el detalle de cada uno de los nombres y qué significa, son 10 niveles, 10 expresiones divinas. Entre esas 10 expresiones divinas, la primera se llama Chochma, sabiduría. De sabiduría para abajo, desde esa expresión divina hacia abajo, hay un desencadenamiento de causa y consecuencia entre las diferentes expresiones divinas. Chochma genera Bina, Chochma es causa, Bina es consecuencia, Bina quiere decir entendimiento. Bina genera Das, Bina se vuelve una causa, y Das, que quiere decir comprensión, es la siguiente esfera, es la consecuencia. Y así sucesivamente, causa y consecuencia, como una cadena literalmente de eslabones. Todo este concepto de causa y consecuencia ocurre desde la esfera de Chochma para abajo, desde sabiduría para abajo. Pero la emanación divina de Chochma misma, ella es, como dijimos, el comienzo de toda esta cadena. La creación de la esfera de Chochma misma, ¿de dónde surge Chochma? La primera esfera, la primera emanación divina. La creación entonces de ella, de aquello que está por encima de Chochma, esto es en forma de Ein Aroich, sin comparación. Chochma y Bina, las dos primeras sefirot, entre ellas tienen una comparación. Causa y consecuencia. Chochma es causa, Bina es consecuencia, sabiduría causa, entendimiento consecuencia. Pero de Chochma para arriba, ahí no es causa y consecuencia. Ahí hay una creación Yesh Me'ain, algo de la nada. Sin comparación, esta es una de las cualidades de este tipo de creación. Es en forma de creación algo de la nada, como está escrito, Vea Chochma Me'ain Timatze. La sabiduría surge de la nada. Que
la traducción literal del versículo es una especie de pregunta retórica. ¿De dónde la voy a sacar? Pero la palabra Ain significa nada. Timotze significa que surge, ahora vamos a estudiar eso. Jochma, la sabiduría, surge del Ain, surge de un nivel que se llama nada. Es decir, no hay causa y consecuencia. No es que lo que se llama Keser, ahora vamos a ver corona, pero no es que Keser genera Jochma en forma de causa y consecuencia. No, señor. El nivel que hay entre causa y consecuencia en este sentido, entre creador y creación, no hay comparación. Keser, que es el nivel que se llama corona, que es el nivel que genera toda la creación, y el nivel de Jochma, la esfera de Jochma, que es creada de la esfera de Keser, de la emanación divina que se llama Keser corona, no es en forma de causa y consecuencia, sino que esa creación ocurre en forma de Yesh Me'ain, algo de la nada. Es decir, que Jochma, la emanación divina que se llama sabiduría, se llama Yesh, se llama algo, frente a Keser, que es Ain, que es nada, frente a la emanación divina que se llama corona, que es nada, que no tiene nada que ver con el coronavirus. Por lo tanto, cuando el versículo quiere explicarnos cómo surge Jochma, cómo surge esta emanación divina, desde Keser, dice, vea Jochma Ain Timotze, Jochma surge, es encontrada desde Ain. Por eso dice Timotze, para enseñarnos que la forma de creación desde Keser hacia Jochma es Yesh Me'ain, es algo de la nada, y es en forma de Metzia, en forma de algo encontrado. El concepto de algo encontrado es un objeto que una persona encuentra en la calle. ¿Cuál es? Que aquella persona que pierde el objeto no sabe dónde lo perdió, y el que encuentra el objeto no sabe quién lo perdió. Yo encontré una cosa en la calle, no sé de quién es. Y la persona que lo perdió tampoco sabe dónde está. De la misma manera, Jochma, la emanación divina de Jochma, surge de la esfera de la emanación divina de Keser en forma de Metzia, en forma de algo encontrado. ¿Qué significa esto? Vamos a terminar el texto y después voy a explicar. ¿Qué significa esto? Que la esfera de Keser no conoce la existencia de Jochma, que es creada. ¿Por qué? Porque no hay comparación entre Jochma y Keser, entre sabiduría y corona. Suena entonces que la esfera de Jochma, que la emanación divina Jochma, tampoco sabe por cuánto es creado en forma de Metzia, de algo que se ha encontrado, y dijimos que ninguno de los dos, ni el que encuentra sabe de dónde vino, ni el que lo perdió sabe dónde está. Entonces, Jochma tampoco conoce cómo es su creación desde Keser. Es decir, que Jochma es creada desde Keser y no tiene ninguna captación y comprensión de la esfera de Keser. La esfera de Jochma, la emanación divina que se llama sabiduría, es una existencia espiritual, y frente a Keser, frente a la emanación divina superior, se llama Yesh. Se llama algo material y concreto. Pero en el Seidrish Talshelus, en la creación, cadena de niveles, desde Jochma hacia abajo, Jochma es Ain. Jochma se llama la nada. ¿Por qué? Porque es una existencia espiritual. Como está escrito, vea Jochma Ain Timotze. La Jochma surge del Ain. ¿Qué está explicando el Rebbe? Dentro de la creación misma, hasta acá nosotros pensamos, hay una creación que dicen los paganos idólatras de la antigüedad, algo que es en forma de causa y consecuencia, y lo ve al causa y consecuencia. Hay otro tipo de creación, que esto es lo que es la verdad del Emes, que es Yesh Me'ain, algo de la nada. Dios crea el universo entero, algo de la nada. Pero ahora el Rebbe dio un nivel mayor de profundidad. No es que es uno o el otro, en realidad es una combinación de las dos. ¿Qué quiere decir una combinación de las dos? Hay niveles de la creación que funcionan en forma de causa y consecuencia. Hay niveles de la creación que funcionan en forma de Yesh Me'ain, algo de la nada. Y el Rebbe explicó cuáles son estos dos niveles. Cuando nosotros observamos las emanaciones divinas, emanaciones que llamamos intelectuales, Jochma, Bina y Das, tres niveles que se llaman intelectuales: sabiduría, entendimiento, comprensión. Y cuando observamos las otras emanaciones divinas a las cuales llamamos emocionales, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchus,
bondad, severidad, etcétera, todas las otras emanaciones divinas que llamamos emocionales, hasta la última que se llama Malchus, reinado. La relación entre ellas es en forma de Ila Be'alul, causa y consecuencia. Todo está incluido en Jochma. Jochma se lo conoce como la Yud del Shem Havaya, la Yud, la primera letra del nombre de 4 letras del Tetragrámaton. ¿Qué quiere decir? Así como un punto, la Yud es como un puntito, ese puntito incluye absolutamente todas las posibles rectas que van a pasar por ese punto. De la misma manera, en Jochma está incluido absolutamente todo lo que está por debajo de ella. Solamente que falta desarrollarse, falta expresarse, ¿ok? Como una idea. Primero uno tiene una idea general de un concepto, que es como un rayo que surge en la cabeza, uno sabe lo que quiere, pero después tiene que desarrollarlo, ver todos los detalles, amplitud, longitud, profundidad de cada una de las ideas que están contenidas en la idea original. Yo veo una casa, quiero una casa, ok, pero después hay que detallarlo, cuántos cuartos, cuántos pisos, cuántas ventanas, de qué materiales, etc. Cada uno de esos detalles. Pero están todos incluidos en la idea general de la casa, en el punto central de la idea. Este punto central lo llamamos Jochma. Y por cuanto, de vuelta, en el punto central están incluidos todos los detalles de esta idea, entonces decimos que de Jochma para abajo, Bina, Das, Gesed, Gvura, Tiferet, etc., todos esos niveles son creados en forma de Ila Be'alul. Tienen una relación uno con el otro. Se conocen mutuamente, por así decir. Y están incluidos uno dentro del otro. Pero cuando miramos de Jochma, esa es la de Jochma para abajo. Cuando miramos de Jochma para arriba, ¿cómo surge Jochma? Eso es Yesh Me'ain. Es algo de la nada. Jochma no tiene captación del nivel que lo crea, que lo crea a Jochma misma, que se llama Keser. Y de la misma manera, Keser, por así decir, no tiene captación de lo que pasa por debajo de ella. Esto es lo que significa Vea Jochma Me'ain Timatze. La Jochma surge de la nada, se encuentra de la nada. ¿Qué quiere decir se encuentra? Así como la persona que perdió no sabe dónde lo perdió, y la persona que encontró no sabe de dónde viene. De la misma manera no hay comparación. Ein aroij, esa es la expresión en hebreo, no hay comparación entre Keser y Jochma. Hay efectivamente comparación entre Jochma y Bina, de Jochma para abajo, y lo ve Alul, causa y consecuencia. Pero de Jochma para arriba no. No hay comparación entre un nivel y el otro. Por eso decimos que la creación en general no es que es uno o el otro, causa y consecuencia o algo de la nada. No, es una combinación de ambos. Dios bendito sea crea también la existencia espiritual en forma de Bria Yesh Me'ain, una creación algo de la nada. Es decir, la creación espiritual es en forma de no hay comparación de un nivel al otro. Así como el Ein Sof Baruch, así como el infinito mismo bendito sea, crea lo material en forma de no hay comparación entre lo material y lo espiritual. De la misma manera, el Ein Sof Baruch, el infinito, bendito sea, crea también lo espiritual en forma de Ein Aroich. No hay comparación entre uno y el otro. Por eso decimos que Jochma, si lo miramos de Jochma para abajo, Jochma es espiritual. Y todo lo que está por debajo es material. Pero si miramos de Jochma para arriba, Jochma es material. Y lo que está para arriba es espiritual. Keser. Entonces existe esta idea del Ein Aroich. No hay comparación entre lo espiritual y lo material. Bueno, aquella más espiritual y aquella más material. Ok, hay que ver cuál es el nivel al cual nos referimos. Y por supuesto, nosotros que vivimos en un mundo material y terrenal, nosotros vamos a esto material. De lo espiritual no lo entendemos. No hay comparación. No hay comparación entre una cosa y la otra. E incluso el versículo dice, Kulam bejochma osisa. Dios hiciste todo con sabiduría. Hiciste acción, hacía. En hebreo, acción. Materialidad, terrenalidad. Para Dios, Jochma, el nivel de Jochma, es así Gashmis. Es una cosa material, terrenal. Pero para nosotros es una cuestión totalmente espiritual. Incluso se llama Ain, algo que no podemos captar. Trasciende nuestra capacidad de comprensión. Con esto vamos a entender la frase de nuestros sabios. En el lugar en donde encontrás la grandeza de Dios, ahí encontrás también su humildad. Es decir, en el lugar en donde los Hasidim, los gentiles en el mundo dicen que la gloria de Dios está en los cielos y no en la tierra, decían los paganos de la antigüedad. ¿Por qué? Porque Dios está muy por encima de todo el mundo material y terrenal. Ellos decían que el gobierno de Dios en los cielos, esto es la grandeza de Dios.
Oh, ¿qué va a ser la grandeza de Dios? ¿Ocuparse de un ser humano? ¿Ocuparse de una hormiga? Esto no es la grandeza de Dios. Las cuestiones terrenales están totalmente separadas de Dios. Dios dejó todo en manos de las estrellas, decían ellos, de las constelaciones. ¿Por qué? Porque aplicaban, digamos, la grandeza de Dios a los cielos. ¿Por qué? Porque todas las huestes de los cielos son algo espiritual. Y ellos opinaban que lo espiritual tiene algún tipo de relación con Dios. Dios es espiritual. Las creaciones divinas son espirituales. Entonces Dios se ocupa de las cosas espirituales. Está a los Shomayim que voy. Su gloria está en los cielos, no aquí abajo. Ahí podés encontrar en ese mismo lugar, en el cielo, las cuestiones espirituales que decían los paganos de la antigüedad. Ahí está la grandeza de Dios. Donde está la grandeza de Dios, ahí mismo encontrar la humildad de Dios. ¿Por qué? Porque la existencia espiritual tampoco tiene relación con Dios. Tampoco tiene comparación con Dios. Así como la creación de lo material es de la esencia misma de Dios, de la misma manera la creación de lo espiritual es de la esencia misma de Dios. Lo material y lo espiritual son iguales para Dios. De la misma manera. Este es el primer capítulo. Kitsur. La nada que es espiritual se inviste en el algo que es material. Pero, estando la nada dentro de lo material, se oculta la nada del algo. Y la vitalidad del algo que surge de la nada viene en forma de Ein Aroich, sin comparación. De la misma manera ocurre en las emanaciones divinas, las Sefirot supremas, que la Sefira de Jochma, la emanación divina de Jochma, es espiritual, es Yeish, es algo material frente a Keser, frente a la que está por encima de ello. Y dimos el ejemplo de algo encontrado, que la creación espiritual también es en forma de Ein Aroich. Al fin y al cabo, todo es en forma de no hay comparación con Dios, tanto lo material como lo espiritual. Esta forma de entender la creación, es decir, que la creación es completamente en forma de Ein Aroich, sin comparación, y que no hay diferencia entre la creación material y la creación espiritual. Y así como la creación material es en forma de Ein Aroich, sin comparación, de la misma manera la creación espiritual es en forma de Ein Aroich, no hay comparación. Esto es lo que explicó el rey David con las palabras, ¿acaso el qué? Pregunta retórica, que es el versículo que da comienzo al Maimar, al discurso. ¿Acaso el que planta el oído no va a escuchar? ¿El que forma el ojo no va a observar? Esto es lo que quiso explicarnos David Amelech, como vamos a estudiar en el discurso. Este asunto de que no hay comparación entre el creador y la creación, ni con lo espiritual ni con lo material. No vengas a pensar, como pensaban ellos, que con lo espiritual Dios tiene relación, con lo material no. Es exactamente igual. Frente a Dios es lo mismo material y espiritual. Esto es lo que el rey David quiso explicarnos con esta frase: el que planta el oído no va a escuchar, el que forma el ojo no va a ver. Para entender esto, está escrito otro versículo: mi besaria hazaeloika, de mi carne voy a observar divinidad, dijo Ioif. Ioif dice que el hombre puede entender el ocus, divinidad, de la relación que hay, digamos, entre su cuerpo y su alma. De las fuerzas del alma y los miembros del cuerpo podemos entender la forma de la vitalidad divina, cómo Dios da vida al mundo. Como es sabida la frase famosa, así como el alma llena el cuerpo, de la misma manera Dios llena el mundo. Así como el alma llena el cuerpo y le da vida, de la misma manera Dios da vida y llena al mundo entero. A pesar de que hay una diferencia muy grande entre la forma en que el alma da vida al cuerpo y la forma en que Dios, bendito sea, da vida al mundo. Hay una diferencia fundamental. La Neshom, el Nefesh, el alma, solamente le da vida al cuerpo, pero no crea al cuerpo. El cuerpo y el alma tienen dos raíces espirituales de donde surgen diferentes. Por eso vemos que cuando una persona fallece, el alma se retira del cuerpo y el cuerpo continúa existiendo. Después se termina pudriendo, porque no tiene nada que lo sostenga. Pero el alma y el cuerpo son independientes. Tienen diferentes formas de ser creados, etc. Pero aún así, el alma se inviste dentro del cuerpo y le da vida al cuerpo. Lo mantiene y lo sostiene. La fuerza divina en el mundo no solamente que le da vida al mundo, sino que también crea el mundo y lo renueva y lo hace fresco, digamos, en cada instante, como nosotros decimos, en el rezo todos los días, 2 veces por día. Dios renueva con su bondad siempre, todos los días, la creación entera.
El Alter Rebbe explica que la palabra Tomid, siempre, es en la creación entera, toda la creación desde el cero hasta las cuestiones materiales que conocemos, es constantemente renovada. Así como Dios, bendito sea, creó el mundo entero y todas las criaturas de la nada absoluta, en la creación original, digamos, hace 5.781 años, de la misma manera es así, Tomid, siempre. He aquí entonces, que no es igual la forma en que el alma da vida al cuerpo, que la forma en que Dios da vida al mundo. Porque el alma no crea el cuerpo, pero Dios sí crea el mundo. Sin embargo, la forma de dar vida, como el alma le da vida al cuerpo, es un buen ejemplo, es un ejemplo a través del cual podemos entender por lo menos una porción de cómo Dios le da vida al mundo. A pesar de que no es exactamente igual, pero es un buen ejemplo. Por lo tanto, el versículo dice en hebreo, Bibesari, de mi carne, Ahaze Eloika. Ahaze no es una palabra en hebreo. Ahaze es una palabra en arameo, que lo que significa es también observar. Pero el versículo dice, Ahaze Eloika, voy a observar divinidad. Y no dice, Ere Eloika. Ere es una palabra en hebreo que quiere decir, voy a ver, observaré. ¿Por qué el versículo utiliza una palabra en arameo? Bibesari, de mi carne, Ahaze Eloika. Voy a observar divinidad. Pero en arameo hay una diferencia muy grande entre Ahaze y Ere. Entre Ahaze, que significa observar, y Ere, que significa ver, observar. Es la misma cuestión, nada más que uno es en arameo y otro es en hebreo. ¿Cuál es la diferencia? Ere significa una visión clara y precisa. Ahaze significa una visión que no es precisa. No es clara. Es ver, pero no es con claridad. Entonces el versículo dice, mi besar y de mi carne, Ahaze Eloika. Voy a ver a Dios, pero quiere decir que voy a verlo literalmente. No es una visión clara y concreta. De la forma, de la vitalidad, en cómo la neshome, como el alma da vitalidad al cuerpo, no podemos entender en forma clara y precisa la forma en que Dios le da vida al mundo entero. Pero algo podemos entender, mejor eso que nada, por supuesto. ¿Por qué? Porque en adición a que el alma solamente le da vida al cuerpo, y Dios también crea y también da vida al cuerpo, ambas cosas, al mundo quiero decir. En adición a esto, la vitalidad misma con la que Dios da vida al mundo y a todas las criaturas es diferente a la vitalidad del alma con la cual da vida al cuerpo. No es exactamente igual. Hay una virtud muy grande en esto de que podemos entender a Dios a través de un mashal, de un ejemplo. Porque entonces podemos entender las cosas en forma clara. Cuando tenemos un ejemplo, podemos entender las cosas correctamente. Cuando entendemos el ejemplo en forma concreta, correcta, automáticamente entendemos aquello que estamos tratando de explicar con el ejemplo. Esta es toda la idea de un mashal. En hebreo se dice mashal es ejemplo. Nimshal es cuestión siendo ejemplificada. Si el mashal es un buen mashal, si el ejemplo es un buen ejemplo, entonces vamos a poder entender correctamente aquello que estamos tratando de entender. El ejemplo para una cuenta de matemática de 1 más 1 no es una vaca que come pasto, porque no tiene nada que ver una vaca comiendo pasto con 1 más 1 igual 2. Podemos hablar de dos manzanas, una manzana, otra manzana, ahora tenemos 2 manzanas, es un buen ejemplo para 1 más 1 igual 2. Es un concepto abstracto la suma. El 1 no existe en ningún lado. ¿Qué es 1 más 1? ¿Y qué es un más? ¿Y qué de repente tenés 2? ¿Y qué es 2? Tampoco es nada, es un número abstracto. Pero cuando tomamos una manzana, tomas otra manzana y mostrás que tenés 2 manzanas, ahí podés explicar, con un ejemplo concreto, material, la suma. Pero una vaca comiendo pasto no tiene nada que ver con 1 más 1 igual 2. No es un buen ejemplo. Entonces el ejemplo tiene que ser preciso y correcto, concreto, para la cuestión que estamos tratando de explicar. Cuando entendemos correctamente el ejemplo, vemos una manzana, vemos la otra manzana, contamos, ahora tenemos 2 manzanas, podemos aplicar esto para entender realmente algo muy abstracto, que es 1 más 1 igual 2. Hay una virtud en el mashal, en el ejemplo de las fuerzas del alma, frente a otros ejemplos, para entender la creación. Es decir, estamos tratando de entender cómo es que Dios da vida a toda la creación. Y dijimos que hay un ejemplo del alma. De mi carne puedo entender a Dios, puedo percibir a Dios, etc. Que no es una percepción 100% clara, pero es una percepción, es un ejemplo.
¿Por qué es bueno este ejemplo de cómo el alma da vida al cuerpo para entender cómo Dios da vida al mundo? Porque en el ejemplo de las fuerzas del alma, en adición a entender lo que podemos entender, hay formas de este ejemplo en las cuales podemos sentir aquello que entendemos. Y el concepto de sentimiento es uno de los niveles más profundos que hay en comprensión. Por cuanto somos seres humanos, y por supuesto tenemos una neshama, tenemos un alma, tenemos un cuerpo, cuando hablamos de las fuerzas del alma investidas en el cuerpo, lo podemos sentir nosotros mismos. Cuando hablamos de la capacidad de visión investida en el ojo, que una persona puede ser que tenga ojo físicamente hablando, pero sin embargo no ve, porque el cli, el recipiente del ojo, no es capaz de captar la fuerza del alma que da posibilidad de ver, para que se invista en el ojo, etcétera, porque tiene algún problema en el cli, en el recipiente, y así montones de ideas a través de las cuales podemos entender realmente cómo Dios llena el mundo, así como como el alma llena el cuerpo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo podemos sentir en nuestra propia vida. Y de vuelta, volviendo al texto, el sentimiento es uno de los niveles más elevados que hay de comprensión. Por lo tanto, explicó el rey David Amelech, el asunto de Dios creando el universo entero y Ashgaha Protis, y la providencia divina, como Dios supervisa y entiende todas las cosas que hay en el mundo, incluso en el mundo material, y no como decían los idólatras. ¿Cómo lo explicó el rey David? Diciendo de vuelta al versículo, ¿acaso el que crea el oído no va a escuchar? ¿El que forma el ojo no va a ver? Es decir, a través de entender en profundidad, como vamos a hacer, a través de entender en profundidad las capacidades del alma, de visión y de audición, a través de esto lo vamos a usar como ejemplo para entender a Dios, como Dios ve y escucha todo lo que ocurre aquí abajo. Este fue el segundo capítulo. Kitzur, resumen. A pesar de que el alma solamente le da vida al cuerpo y no crea el cuerpo, y la fuerza divina, la vitalidad divina que da vida al mundo y a todas las criaturas también las crea y les da vida. Y también la vitalidad divina en el mundo es diferente, en forma completa, a la vitalidad del alma en el cuerpo. Son diferentes cuestiones. Sin embargo, de las fuerzas del alma son un buen ejemplo, son un ejemplo para entender a Dios. Como dijimos, voy a percibir divinidad. Y por lo tanto explica el rey David el asunto de divinidad, y Ashgaha Protis, y providencia divina, supervisión divina de las fuerzas del alma, visión y audición. En las fuerzas del alma, tercer capítulo, en las fuerzas del alma hay dos tipos de fuerzas. Trascendentales, en hebreo se dice makifim, makif quiere decir que rodea, trasciende, y pnimim, internas, interiores. Pnimim, interiores, son las fuerzas del alma desde Jochma hacia abajo, desde sabiduría hacia abajo, y cada una de ellas, de las fuerzas del alma, tiene un miembro, un órgano del cuerpo en el cual se inviste. En el ojo la capacidad de ver, en el oído la capacidad de escuchar, en la boca de hablar, en las piernas de andar, en las manos de actuar, y así sucesivamente, cada una de las fuerzas del ser humano. Porque cada fuerza tiene un miembro, que es un recipiente para esa fuerza. Estas son las fuerzas pnimim, interiores, es decir, que se invisten específicamente en un recipiente y funcionan dentro de ese recipiente, le dan vida al recipiente, etcétera, etcétera. Pero las fuerzas trascendentales no tienen un recipiente en el cuerpo. ¿Cuáles son las fuerzas trascendentales del alma? Rotzon y Tainu, voluntad y placer. No tienen miembros, recipientes particulares. Se encuentran en todo el cuerpo a la vez. El ejemplo que se trae en Hasidus es que cuando la persona quiere mover un miembro del cuerpo, no hay una interrupción, un tiempo que pasa entre que la persona quiere y mueve el cuerpo. De manera tal que la voluntad, decimos, es un modelo nada más, porque efectivamente está en el medio la velocidad de la luz, del impulso eléctrico desde el cerebro hacia el miembro para moverse, para nosotros que somos seres humanos, es inmediato. Pero en la práctica, si lo pudiésemos medir, por así decirlo, no es inmediato. El punto es que eso es un modelo, no estamos hablando de medicina ni de electricidad, etc. Es un modelo nada más. El modelo nos muestra que el concepto de voluntad está en todos lados del cuerpo, por igual. No tiene un miembro específico en el cual se inviste. Las fuerzas particulares, cada una de ellas, las interiores, tiene un cli, tiene un recipiente. Cada recipiente está construido con un material físico
las células específicas, determinado, que sirve ese recipiente para esa fuerza. Yo no puedo ver con la nariz y no puedo oler con la mano. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Porque mi nariz, entre todo el mundo, está construida físicamente de manera tal que es capaz de oler, pero no es capaz de ver. Yo no puedo, no sé, pensar con los ojos. ¿Por qué? Porque el material físico de los ojos está construido de manera tal, físicamente hablando, con las células, etcétera, para poder ver, pero no para poder pensar. Esto lo que significa que cada miembro del cuerpo proyecta una determinada vitalidad, fuerza del alma, que tiene relación directamente con ese miembro del cuerpo. El ojo proyecta la energía para ver, porque el ojo está físicamente formado para poder ver. La nariz para oír, para oler, los oídos para escuchar y así sucesivamente. La fuerza de visión es una fuerza interior que tiene un cli, tiene un recipiente, que es el ojo. El material con el cual Dios crea el ojo, está formado de manera tal que el ojo recibe la fuerza vital del alma de visión. Lo mismo ocurre con la audición. Y lo mismo ocurre con todas las otras fuerzas interiores del alma. Dios crea de manera tal que a cada miembro, de manera tal que esos miembros son recipientes adecuados para cada fuerza específica del alma. Como dijimos anteriormente, el ojo para ver, el oído para escuchar y así sucesivamente. El material del cerebro es un recipiente para el intelecto y para todas las tres partes del intelecto, Jochma, Bina y Das. Jochma significa sabiduría, Bina es entendimiento, Das es comprensión, como vamos a explicar. El material del corazón es un recipiente para las cualidades emocionales, amor, temor y todas las otras cualidades. Y también es un recipiente para Hemda y Chuka, deseo, anhelo. Está en el corazón. De la misma manera, cada una de las otras fuerzas interiores, cada una tiene un cli, cada una tiene un recipiente y cada miembro está creado físicamente hablando para ser adecuado para esa fuerza. Las fuerzas del alma son fuerzas espirituales. Dios crea a cada una de esas fuerzas para que puedan afectar en cosas materiales. La capacidad del intelecto, que es espiritual, puede entender un concepto investido en algo material. Es decir, cuando uno habla de una vaca, es algo material. Podemos entender qué significa una vaca. Hablamos del rey, Amelech, también es algo rey de carne y hueso. Podemos entender a través de entender un rey de carne y hueso cómo funciona Amelech, el rey de arriba, etc. También así ocurre con todas las otras fuerzas del alma, que en adición al hecho de que están investidas en miembros materiales, la actividad, el efecto de ellos, de esas fuerzas espirituales, a través de investirse en un recipiente material, que son los diferentes miembros del cuerpo, tienen un efecto en el mundo material o en lo espiritual de lo material. Por ejemplo, pensamiento y palabra, visión, audición, emociones, todas estas cosas no son literalmente materiales, pero son lo espiritual dentro de lo material. Por cuanto tienen un miembro del cuerpo en el cual se invisten y afectan al cuerpo, etc., a través de ellos es afectado el mundo material también. Uno piensa, eso es lo espiritual de lo material, pero no deja de ser algo material. ¿Por qué? Porque estás aquí abajo en un mundo, cerebro de carne y hueso, por así decir. El cerebro es la materia gris, no tiene huesos, pero el punto es que hay un miembro material, físico, en el cual se inviste el pensamiento y la persona piensa. Esto es lo espiritual de lo material. Entonces, en este párrafo, digamos, el Rebbe explicó que cada fuerza del alma es espiritual, pero tiene un efecto en el mundo material. A través del cuerpo, por supuesto. Todas las cosas materiales tienen 6 direcciones, extremos, por así decir. 4 lados, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Y es tomable, es captable por la mano, es tangible. Lo espiritual no tiene límite de 6 extremos y no es tangible, no se puede tomar con la mano. Todas las fuerzas del alma mencionadas anteriormente, pensamiento, palabra, visión, audición, emociones, que no tienen límite material mencionado, son espirituales.
pero por cuanto no son literalmente 100% espirituales, se llaman Gashmius Sheberuchnius, se llaman lo material de lo espiritual. A pesar de que la visión es solamente en algo material limitado a 6 extremos, como dijimos anteriormente, y viene en diferentes formas, de grande, chico, diferentes colores, y la audición es algo solamente espiritual, de la voz. La audición solamente se aplica, digamos, a una voz, porque efectivamente también la voz tiene limitación de grande, chico, largo, corto, grueso, grave o agudo. A pesar de que estas limitaciones no son más que un nombre prestado, no son reales, porque no existe una voz gruesa. A ver cuán gruesa es un nombre prestado, digamos, de algo material, porque el adjetivo literalmente indica cómo la cosa es, y un nombre prestado no indica lo que realmente la cosa es. No existe una voz gruesa, no tiene sentido. Las voces no tienen medida para que uno pueda decir que es gruesa o angosta o aguda, etc. Sino que no es más que un nombre prestado, porque la voz es algo espiritual y no se la puede mostrar, no se la puede enseñar, decir, digamos, con nombres materiales. Sin embargo, hay una relación entre visión y audición. Ambas tienen una cualidad de unirse con la cosa que uno ve y uno escucha. Y esto es lo que vamos a explicar en el siguiente capítulo. Entonces, ¿qué dijo el Rebbe hasta acá? Tenemos cualidades en el alma, vamos a ver el Kitzur, vamos a ver el resumen, pero antes del resumen, los últimos párrafos, el Rebbe está explicando que hay cualidades en el interior de cada uno de nosotros. Hay diferentes fuerzas del alma que tienen un cli, tienen un recipiente determinado, el oído para la audición, el ojo para la visión. Y a pesar de que son algo espiritual, la audición, la visión no es algo material, pero sin embargo, por cuanto actúan en el mundo estas cualidades, estas fuerzas, a través de un cli, de un recipiente, que es el oído, el ojo, etc., entonces decimos que es lo espiritual de lo material, o lo material de lo espiritual. Decimos que estamos hablando de algo, un nivel, digamos, más elevado que simplemente materialidad, o un nivel más bajo que simplemente espiritualidad. ¿Por qué? Porque de vuelta, hay un efecto en el mundo concreto, de escuchar algo o de ver algo. Esto es lo primero que el Rebbe explicó. Y lo último, en los últimos 2 párrafos, el Rebbe explicó, digamos, la introducción al último capítulo, que es el próximo del discurso, del Maimar, en donde el Rebbe explicó que a pesar de que el mundo material tiene limitaciones materiales de 6 extremos, norte, sur, este, oeste, arriba y abajo, y las cuestiones espirituales no tienen esos límites. Pero sin embargo, tanto visión como audición captan, agarran, por así decir, se pueden conectar, que este es el punto central, ishabrus, vincular y conectar a algo material. Y cuando lo captan absolutamente todas las cualidades de eso, como vamos a ver en un ratito, y uno se une a esa cosa que captó. De vuelta, la visión es algo espiritual. La audición también es algo espiritual, a pesar de que le ponemos en general adjetivos de cosas materiales, pero no es material literalmente, son solamente nombres prestados. El punto es como hablamos con una voz dulce. No existe que la voz sea dulce, si lo dulce se siente con la lengua, no con el oído. Uno dice, se entiende que tal persona tiene una voz muy dulce, se entiende que es una voz agradable, es una voz linda, etc. Pero la palabra dulce en sí, el adjetivo dulce no se aplica a una voz. Sin embargo, tomamos prestado el concepto de una voz dulce, la palabra dulce, para decir a la voz también que es algo lindo, algo agradable, causa placer escucharlo, es dulce, etc. De la misma manera, decimos que tanto la visión y la audición, que son parecidos en este sentido, captan y se unen a la cosa que uno está viendo y a la cosa que uno está escuchando. Kitzur, resumen del 3er capítulo. Las fuerzas del alma se dividen en 2 tipos. El primer tipo es voluntad y placer, que son trascendentales, makif, rodean, que no tienen un lugar específico en el cuerpo donde se expresan, sino que se expresan en todo el cuerpo. El segundo tipo de fuerzas del alma, intelecto, pensamiento, cualidades emocionales, palabra, visión, habla, visión, audición, movimiento, tienen cada uno de ellos un miembro que está
específicamente creado y formado para que se exprese y se invista en ese miembro esa fuerza del alma específica. En ellas, a través de esos miembros, de esos recipientes para esas fuerzas, las fuerzas espirituales afectan también el mundo material. En lo material de lo espiritual, en lo espiritual de lo material, como explicamos anteriormente. La visión ve algo material, la audición escucha algo espiritual, pero ambas tienen la cualidad de unir a quien ve y quien escucha con aquella cosa que está siendo vista y escuchada. ¿Cómo vamos a explicar? Cuarto capítulo. Este asunto de unión, que la persona se une con la cosa que está fuera de él, esto ocurre específicamente en las cualidades de visión y audición. Hay una cualidad adicional que también genera unión de dos cosas separadas con el hombre, que es la cualidad de das. Das significa literalmente comprensión, así se lo suele traducir. En el cerebro, en el intelecto, espiritualmente hablando, hay tres cualidades: Jochma, Bina y Das. Jochma se traduce como sabiduría, Bina se traduce como entendimiento y Das como comprensión. Pero ahora vamos a estudiar un concepto bastante más profundo de Das. ¿Qué significa Das? Das es unión, iskashrus, conexión. Esto es Das. Das significa iskashrus, conexión. Pero esa conexión de Das, que genera Das, es una conexión imaginaria, por así decir, y tiene dos partes. La primera parte es que la persona mide para sí mismo una cosa de acuerdo a su comprensión. Cuando la persona piensa en un asunto determinado, la persona lo entiende en su cerebro, lo capta, lo comprende, se vincula con ese asunto porque está constantemente pensando en ese asunto. La persona se unió a ese asunto, pero es una unión irreal. Yo puedo pensar en una vaca, en una casa en mi cabeza, y puedo estar todo el día pensando en ese asunto, pero ¿tengo una vaca en la cabeza? Bueno, la realidad es que la vaca es mucho más grande que mi cabeza. Pero estoy constantemente unido, apegado a ese pensamiento, a ese objeto, a ese asunto en el cual yo estoy pensando. Esto es una forma de expresión del concepto de das, de comprensión. La segunda forma es que la persona se dibuja a sí mismo, por así decir, aquella cosa que vio y escuchó. Dos cuestiones diferentes, de unión a una cosa. Ambas caben, digamos, dentro del paraguas, dentro del concepto de das, o lo que la persona imagina, piensa en su cabeza por sí mismo, o lo que la persona vio y escuchó. En estas dos formas, a pesar de que la persona siente cómo está unido y apegado a esa cosa que se dibujó en su cabeza, por así decir, sin embargo, aquello que pensó en su pensamiento no es sino más que una imagen, un tziur, una forma. El pensamiento en la cabeza, si yo no vi una vaca, yo puedo pensar en forma constante en una vaca y puedo estar apegado a ese pensamiento, puede ser algo importante en mi vida, no dejo de pensar en el tema, pero si yo no vi la vaca, entonces no tengo más que una imaginación en mi cabeza de cómo es el objeto realmente. Pero la unión que se genera a través de ver y escuchar no es solamente una imaginación, sino que literalmente estás unido a la esencia de esa cosa que viste y escuchaste. Si yo vi la vaca, entonces incluso cuando cierro mis ojos, en la cabeza yo puedo imaginar el concepto de una vaca, el concepto de una casa, el concepto de un rey, y así sucesivamente, porque yo lo vi. Si yo solamente lo pensé, lo ideé, digamos, en mi cabeza, es una imaginación. Es una fantasía, por así decir. Y después cuando veo la vaca digo, hoy ve, era otra cosa de lo que yo pensé. No era igual. Pero cuando yo vi algo, esta cosa no se borra de la cabeza. Cuando yo escuché un concepto, este concepto, nadie me puede decir que no es así. Obviamente hay una diferencia entre visión y audición, que acá en este discurso no se discute. El punto es que la visión es emes, es real, y no hay nada que lo pueda negar, por así decir, yo lo vi. Y audición sí se podría llegar a negar, porque es solamente algo secundario frente a la visión. Esa es la diferencia entre ellos, que de vuelta acá en este discurso no se discute. El punto es, dentro de este contexto que estamos charlando, cuando la persona ve y escucha algo, eso es emes, eso es real.
no necesita imaginarse cómo sería. Yo escuché, en el ejemplo que estamos hablando, yo escuché la voz de una persona, pues nadie me puede decir que esa persona tiene otro tipo de voz, o que esa persona habla con otro tono, de otra manera, con otras expresiones. Yo lo escuché. Entonces, la diferencia que hay entre simplemente pensar una idea por uno mismo, idearlo, fantasías, etcétera, y ver y escuchar es muy diferente, muy profunda. La diferencia es muy profunda. De la misma forma, la audición, no solamente la visión, la audición también genera una unión entre dos cosas que están lejanas una de la otra. Cuando una persona escucha la voz y las palabras de otro, las palabras de ese otro y su voz se unen con el que está escuchando. Entonces, como conclusión, las fuerzas del alma de visión y audición generan iskashrus, conexión. Las fuerzas de visión y audición tienen, en adición a lo que mencionamos anteriormente, la cualidad de que generan isoirus, despertar en el corazón. Cuando vemos algo, la visión afecta, como la frase de nuestros sabios, el ojo ve, el corazón desea. ¿Por qué deseas? Porque lo vi, porque me gustó. Si esa cosa no sabes ni de qué se trata, ni sabes que existe, nunca lo vas a desear, pero tus ojos lo vieron, entonces ahora lo deseas. Por cuanto la fuerza de visión genera un despertar, genera que la persona es afectada por lo que ve, se genera en su corazón un deseo y un anhelo muy fuerte y muy profundo para esa cosa que vio. De la misma manera pasa con la audición, a través de que la persona escucha la voz y las palabras de otro que le está hablando, por ejemplo, una idea, un concepto intelectual, etc., se genera en la persona que escucha una nueva comprensión. Antes no sabías este concepto, ahora te lo explicaron, porque escuchaste las palabras de esta otra persona, esto se afectó de manera tal que ahora entendés. Antes de que la persona escuche el concepto no lo conocía, y el concepto ahora se agregó en su vida a través de escuchar. En adición a esto, en general el concepto, la capacidad, la fuerza intelectual se fortaleció a través del nuevo concepto que escuchó. Ahora sabes algo nuevo, ahora tu cerebro está más refinado porque entendiste un concepto novedoso. Porque en cada cuestión que la persona entiende intelectualmente hablando, en general el intelecto se fortalece y se refina. Y esto es lo que quiso decir David HaMelech. Ahora que entendemos mejor qué significa reía, qué significa shmia, que visión y audición significan unirse a algo en diferentes niveles, pero es unión y significa que es afectado. La persona que escucha y ve es afectado por eso que escuchó y eso que vio. Esto es lo que significa lo que dijo David HaMelech. Volvemos al comienzo del discurso. La pregunta retórica, aquel que planta el oído no va a escuchar, o sea, aquel que crea el oído no va a escuchar, aquel que crea el ojo no va a ver. De las fuerzas de visión y audición podemos entender que Dios bendito sea creó el mundo y lo conduce con las gajas proti y supervisión. ¿Acaso Dios no sabe lo que pasa en este mundo? Eso es lo que estaba explicando David HaMelech. Así como cuando vos ves algo, cuando vos escuchás algo, eso que viste y escuchaste te afecta. De la misma manera, Dios supervisa absolutamente todos los detalles del universo entero. No hay cosas que escapan a su supervisión. No es que a la Shomayim que voy y la gloria de Dios está en los cielos y el mundo terrenal, qué sé yo, lo que pasa, no tengo ni idea. Sos un buen tipo, sos un mal tipo, ¿qué diferencia hay si Dios no sabe? No te confundas. Dios no va a ver si Él generó el ojo y Él creó el ojo. Dios no va a escuchar si Él creó el oído. Es decir, Dios escucha y ve lo que pasa aquí abajo, supervisa detalle por detalle de lo que pasa aquí abajo, y esa supervisión misma está explicada en otros lugares. Esa misma es la fuerza creadora del universo entero. A pesar de que las fuerzas de visión y audición son espirituales, si queremos decir que Dios es espiritual y por lo tanto no está relacionado a lo material, estás equivocado. Visión y audición también son espirituales. Su cualidad es que a través de ella se une la persona con las cosas que no están en el mismo nivel que él. Porque la vaca no tiene nada que ver conmigo. Y no está en mi interior, pero sin embargo yo me uno a la vaca a través de pensar en una vaca. De la misma manera,
el concepto de audición y visión arriba, espiritualmente hablando en Dios, a través de ellos se une toda la creación con el Ocus, con Dios. Y a través de esta unión se aumenta vitalidad en toda la creación. Y esta también es la diferencia que hay, entre la visión y audición arriba y la visión y audición abajo. Tanto cuanto vos mires una cosa, no vas a agregar a través de tu visión ningún tipo de fuerza y vitalidad en esa cosa que estás observando. Yo no le doy vida a un objeto cuando lo observo. Pero a través de la visión y audición divina se agrega visión, se agrega hayus, vitalidad en esa cosa. La vitalidad de cada cosa es la supervisión divina. El hecho de que Dios ve algo, eso hace que ese algo exista. El hecho de que Dios escucha algo, eso hace que esa cosa exista y le agrega energía y vitalidad. Por eso decimos también en la Toira, Ashkifa en Pashas Kisawai, Ashkifa mimen kochecha min hashamayim. Observa, le pedimos a Dios, desde tu santa morada, desde el cielo, y después automáticamente, y bendice a tu pueblo Israel. ¿Qué quiere decir esto? A través de que Dios observa algo, le da braja, le da bendición a esa cosa. ¿Y cómo hacemos que Dios nos observe? Pues por supuesto, hay que estudiar Toira, cumplir mitzvahs. El punto es que David Amelech está explicando que el error de aquellos que piensan que Dios, a la Shomayim que voy, la gloria de Dios está en los cielos nada más, el error es, mira cómo funciona tu audición y tu visión. Cuando vos escuchás algo, vos ves algo, te unís a esa cosa. De la misma manera, cuando Dios escucha y ve por cuanto Él creó la audición, Él creó la visión, etc., Él se une, Él está unido, está apegado a su creación. Y Él sabe absolutamente todo lo que ocurre en toda la creación. Kitzur, resumen. Das, el concepto de comprensión, es una fuerza intelectual, es la tercera fuerza intelectual. Chochma, Bina y Dat. Tiene también las cualidades de unión, pero no es más que una imaginación. Dijimos que la persona piensa en un concepto, pero hasta que no lo ve y no lo escucha, no lo tiene claro. Y uno viene, das con muchísimo esfuerzo. Uno tiene que realmente pensar en los conceptos, etcétera, pero hasta que no lo ve, no lo entiende. La cualidad de unión que hay en visión y audición son en la esencia misma de la cosa y tienen un efecto en la persona. Por lo tanto, el rey David utilizó el ejemplo de las fuerzas del alma de visión y audición para explicar el concepto de Ashgaha Protis, como Dios supervisa y observa absolutamente todas las cosas en el mundo. Que esa es la fuerza vital, la fuente de vitalidad de toda la creación, como Dios observa y escucha cada cosa. Y esto, volviendo al primer discurso, al anterior, esto es lo que quiere decir el versículo Binu boyarim ba'amuch sirimos ataskilu. Entiendan, vacíos en el pueblo, brutos. Ustedes entiendan, brutos, dice el versículo David Amelech. Y los tontos, ¿cuándo van a entender? En el Zohar está escrito que este versículo, Binu boyarim ba'am, de vuelta, es el versículo que da comienzo al discurso que estudiamos anteriormente, que los brutos entiendan, etc. En el Zohar está escrito que este versículo está hablando sobre aquellas personas que no estudian Toira. ¿Quiénes son los brutos que no estudian Toira? ¿Quiénes son los tontos que no entienden? Los que no estudian Toira, así dice el Zohar. Pero aquellos que estudian Toira, para estas personas hay una comprensión y ellos pueden entender la diferencia que hay entre todas las cosas que nosotros entendemos con las fuerzas del alma, así como esas cosas son en el Ocus. Es decir, aquella persona que estudia Toira puede tomar un ejemplo, de mi carne voy a percibir la presencia de Dios. Podemos tomar ejemplo de nuestras propias vidas y sentir esos ejemplos, que esa es la virtud de esta cuestión de, a través de entendernos a nosotros mismos, entender a Dios, porque estamos hechos a semejanza, a imagen y semejanza de Dios, etc. El punto es que aquellos que estudian Toira pueden entender estas diferencias que hay y estas comparaciones que hay entre la vida propia de uno mismo, como el alma llena el cuerpo, como Dios llena el mundo entero. Efectivamente, mi de mi carne voy a percibir a Dios. Y esto no es más que un ejemplo. Y el asunto siendo ejemplificado, que es Dios, es muy, muy superior a como es en el ejemplo, como es en nuestra vida.
Pero solamente aquellos que estudian Toira entienden esta diferencia. Dios no es un ser humano. Dios no tiene cuerpo, Dios no se encarna, no existe ninguna de estas cosas. Dios no tiene ninguna de las limitaciones de un cuerpo. Podemos entender a través de nuestro cuerpo y cómo el alma llena nuestro cuerpo, cómo es Dios, pero esto no lo limita a Dios. Solamente una persona que estudia Toira puede entender esta diferencia, esta elevación infinita que hay en Dios frente a cómo somos nosotros, como las cosas son en Elocus, por así decir, en divinidad. Por cuanto la Toira es la sabiduría de Dios y nos permite a nosotros entender las cosas como son realmente. También quien no puede estudiar solo por sí mismo, tiene que escuchar cómo otros estudian, lo que otros enseñan, etc. Y repetirlo y volver a estudiar una y otra vez hasta que va a llegar el momento que va a poder estudiar Toira por sí mismo. Que tengamos el zhus, el mérito de poder pensar en estos conceptos, de poder meditar en estos conceptos. Y la idea siempre es sentir la presencia de Dios en nuestro interior, y así como sabemos que el alma llena el cuerpo, Dios llena el mundo entero, podemos sentir literalmente a la presencia de Dios en cada esquina del universo. Pero es una cuestión de simplemente detenerse a pensar, detenerse a meditar, a contemplar qué significa la presencia de Dios, cuál es la razón por la cual Dios nos crea, para qué estamos acá, justamente para descubrirlo. Justamente para que ese Ain, ese nada que está oculto en el Yesh, en la creación, se revele a la creación con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.